Buenos días, quiero saludarlos y desear que todos estén muy bien. En este día estaremos enviando un mensaje de la palabra que es muy importante para poder comprender lo que Dios a través de su Hijo Jesucristo reveló acerca de la naturaleza divina de la cual es partícipe todo aquel que cree en Jesucristo. Y para hablar de este aspecto, estaremos centrando el mensaje en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 3. Además estaremos mencionando Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, donde se habla acerca de la naturaleza divina del ser humano cuando llega a tener participación por medio de Jesucristo, reencontrándose o estableciendo una relación íntima con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu. Y podemos ver que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, 4, llegaste a ser participante de la naturaleza divina, que en el griego es seiach y koinonoi, y en este caso la referencia es a nuestra participación más bien que a la naturaleza divina como tal. Dios nos hace partícipes de esta naturaleza por medio de su Hijo Jesucristo. Y en segunda de Pedro 1:4 está escrito, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y es importante destacar que esto suena sorprendente. Además de ello, el pensar que el ser humano tenga una naturaleza divina no nos debe hacer caer en la confusión de que nosotros nos hacemos igual a Dios. De ninguna manera, ya que Él es poderoso, Él es soberano y Él es santo completamente. Mas, sin embargo, esta naturaleza divina viene a revelar el que el hombre, al creer personalmente, se hace partícipe de la naturaleza divina del Señor por medio de su Hijo Jesucristo. Pero no significa que quiero llegar a ser más grande que Dios, ni que tampoco nosotros somos dioses. Tampoco estoy tratando de ponerme al nivel de Dios cuando la palabra me dice que soy partícipe. Partícipe es que puedo ser parte de esa naturaleza que caracteriza a Jesús y que caracteriza al Padre, puesto que sabemos por la Escritura que nadie puede ir al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entre otras cosas, que como Dios nunca llegaré a ser todopoderoso, nunca seré en mi condición alguien que pueda hablar como si fuera Dios. Y lo que hace que seamos partícipes es entender que solamente si en alguna cosa somos usados o somos partícipes de su naturaleza, es gracias a que Él nos ha perdonado, Él nos ha lavado
Él nos ha santificado y Él nos convierte en vasos de honra. Convertirme en un participante de la naturaleza divina significa que las características de la naturaleza de Dios se vuelven mías. Es decir, son algo que surge en mí por medio de la confesión de Jesucristo y por la presencia del Espíritu Santo. Y la Escritura habla acerca del carácter de Dios y del carácter de Jesucristo. Y esta naturaleza divina, si nosotros queremos entenderla de una forma sencilla, tiene que ver con algunos aspectos como los siguientes: la bondad, la mansedumbre, la justicia, la misericordia, la piedad, la longanimidad, la paciencia, el gozo, la paz, el dominio propio, la fidelidad, la benignidad, la honestidad, pero el mayor de todos estos es el amor. Dios es amor y todo aquel que es partícipe de su naturaleza practica el amor. Porque sin amor somos como un címbalo que resuena y nada de estos anteriores aspectos mencionados puede manifestarse si en nosotros no hay amor. Ninguno de nosotros tiene estas características como parte de nuestra propia naturaleza, sin que haya sido corrompidas por el pecado en algún punto. Las características humanas que son buenas son limitadas, fallan constantemente y tienden a ser egoístas. Hay una gran diferencia entre justicia o amor humano y la justicia y el amor de Dios, ya que el amor de Dios es pleno, es amplio, no es limitado, mientras que el hombre le cuesta, aún estando conectado con Cristo y conociendo ampliamente la palabra y lo que el Padre reveló a Jesús, y Jesús nos reveló a nosotros al venir en forma de hombre. Aún así, hay un combate en el corazón y la concupiscencia trata de enseñorearse en el corazón de aquellos que amamos a Dios. Vamos a observar lo que dice Santiago 1:13. Está escrito acerca de Dios y que Él no puede ser tentado por el mal. Por otro lado, todo ser humano tiene una carne con pasiones y deseos o la inclinación al pecado, lo que causa que seamos tentados. Esa es la naturaleza humana. Sin embargo, si soy fiel y recibo victoria sobre la tentación a pecar, paso a paso puedo ir desarrollándome para que el pecado en mi carne sea llevado a muerte. Entonces, estas características divinas, que son puras y perfectas, pueden ser hechas en mi vida por el Creador. Es un proceso de transformación que Dios permite que nosotros día a día en nuestra vida de fe podamos alcanzar. Y como les mencioné, en Santiago 1:13 dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Podemos ver cómo Santiago, en el capítulo 1, del 13 al 15, explica muy claramente cómo es la manera en que se manifiesta la condición del corazón del hombre y cómo la naturaleza divina viene a producir una transformación en nuestra manera de ser y de actuar.
Por lo que es una transformación que la palabra va produciendo en nosotros en la medida que la vamos conociendo y ella va dando frutos dignos de arrepentimiento. El fruto del Espíritu es un fruto que nos va a ir llevando a una condición donde el pecado es reemplazado y se manifiesta la naturaleza divina de una forma progresiva en nosotros. Podemos ver que en Gálatas 5, versículo 16 dice, digo pues, ando en el Espíritu y no satisfago los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no se haga lo que se quiere. Pero si somos guardados por el Espíritu, no estaremos bajo la ley, ya que la ley nos recuerda las prohibiciones y nos impide y nos indica, nos manifiesta claramente la condición de pecado que a Dios no le agrada. A medida que sigo fielmente a Jesús en el camino de victoria sobre el pecado, mi naturaleza se vuelve divina en lugar de humana. Puedo seguir el ejemplo de Jesús por medio del Espíritu Santo dentro de mí, el cual me muestra la verdad y me da poder para vencer. Esto es algo de lo que tengo que estar consciente. No ocurre automáticamente. Solo sucede si conscientemente hago uso de las oportunidades que obtengo diariamente para vencer cosas como el orgullo, la irritabilidad, los pensamientos impuros, las malicias, las envidias, los chismes, la pereza, el egoísmo y todo tipo de práctica que va en contra del amor de Dios. Pedro continúa diciendo en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén firmes en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Podemos ver aquí a un hombre como Pedro, que cuando se encuentra con Jesús era una persona intemperante, y vemos acá en esta epístola un hombre maduro, claro en su propósito y en su misión, y cuidando hasta el último instante la vida espiritual de todos aquellos que habían sido puestos delante de él para ser formados conforme a esa naturaleza divina que el Señor, mediante su perdón y su gracia, nos otorga para poder obtener, como dice aquí, el galardón de poder estar de manera amplia y generosa una entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo quiero orar en esta hora y alabo tu palabra, alabo tu nombre y te glorifico cuando nos puedes
permitir ver a través de la Escritura cómo una persona como Pedro y tu palabra en él y tu presencia en él transformó a aquel hombre en un hombre que podía mostrar los frutos del amor, que son manifestación de la naturaleza divina que hay por medio de la relación entre Dios el Padre y tus hijos a través de Jesucristo. Jesucristo tiene el poder de transformarnos y yo oro en este momento por aquellos que no le conocen, para que ellos sepan que la entrada a la salvación es Jesús y que todo aquel que lo confiese y cree en su corazón que Él se levantó y ha resucitado de los muertos, Él será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. También clamo por mis hermanos y por todos los que te conocemos, a fin de que en medio de todas las circunstancias que vive la sociedad hoy y de toda esta cantidad de cambios de todo tipo a la cual estamos sometidos en todo el mundo, nosotros podamos prevalecer y permanecer cada día manifestando la naturaleza que viene a nosotros cuando nacemos de nuevo o nacemos de Dios. Jesús nos enseñó claramente acerca de esta transformación y esta transformación es un galardón, una gracia, un regalo que debemos retener y los que no la tienen deben obtenerla, porque Jesucristo quiere que todos procedamos al arrepentimiento, nos volvamos a Él y podamos ser partícipes del reino de los cielos. Él no hace acepción de personas. Él perdona a todos y si en este tiempo tú has fallado, has vuelto atrás, yo te pido que te levantes, dejas a un lado la culpa y te vuelvas a Él de todo corazón, porque Él es una fuente inagotable de amor, Él es una fuente inagotable de perdón, Él es el que está esperando que tú abras la puerta para Él entrar en tu corazón, para Él poder transformar el lamento en alegría, el llanto en risa y transformar nuestra vida de manera tal que podamos tener paz en medio de la tormenta. Señor, bendigo a todas las personas que en este día pueden recibir en sus corazones esta palabra y que ella produzca frutos y frutos en abundancia y que toda circunstancia, cualquiera haya sido la que te haya tocado, si te abandonaron aquellos en los que tú confiabas, si no conseguiste en este tiempo quien te consolara, quien te ayudara, quiero decirte que Jesús está dispuesto a hacerlo. Cree en tu corazón y Él hará. Me despido de ustedes hasta el próximo mensaje, sabiendo que su palabra es viva y eficaz y que ella producirá hermosos frutos y transformará muchas vidas en todo el mundo como lo prometió Jesús.